Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al seminario web Perspectivas de Inclusión Educativa en la Era de la IA, Marcos Emergentes desde América Latina y el Caribe. Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar Perspectives on Educational Inclusion in the Age of AI, Emerging Frameworks from Latin America and the Caribbean. We would like to remind that this meeting offers simultaneous interpretation in Spanish, Portuguese, and English. You can click on the globe icon located on the bottom toolbar or of your screen to select your preferred language. We will speak at a measure of pace to facilitate interpretation. We would like to thank you, our interpretation team, for their support. En nombre de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y del IIPE, UNESCO en América Latina y el Caribe, queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio de reflexión e intercambio. Este encuentro se desarrolla en el marco de la Alianza Regional para la Transformación e Innovación Educativa, ARTI, y el proyecto Desarrollando el Talento Digital para la Inclusión Social y Laboral en LAC, auspiciado por Huawei. Estas iniciativas están orientadas a fortalecer la cooperación regional, la innovación educativa y las capacidades de los sistemas educativos para avanzar en una transformación digital que apoye el logro de las metas educativas de educación, equidad y calidad. En este sentido, nos convoca una pregunta especialmente urgente. ¿Cómo garantizar que la transformación digital, y en particular la inteligencia artificial, contribuyan a ampliar derechos, fortalecer trayectorias educativas y democratizar oportunidades en lugar de reproducir o profundizar desigualdades históricas? Hablar de inclusión educativa hoy implica ir más allá de iniciativas aisladas o respuestas compensatorias. Supone pensar en transformaciones sistémicas, en políticas, currículos, prácticas, sistemas de información, accesibilidad, formación docente, participación de las comunidades y gobernanza de las tecnologías. Desde esta perspectiva, la diversidad no es un problema a gestionar, sino una oportunidad para enriquecer los aprendizajes, fortalecer la convivencia democrática y construir sistemas educativos capaces de responder a las necesidades de todas y de todos. Hoy tendremos una conversación con referentes regionales que nos ayudarán a pensar estos desafíos desde distintos ángulos: los marcos emergentes para la inclusión educativa, la evidencia y los datos, la accesibilidad, la innovación y las condiciones institucionales necesarias para que la IA pueda ponerse al servicio del derecho a la educación. Iniciamos entonces nuestra jornada y para la apertura de este evento quisiera invitar al señor Valtencir Méndez, jefe de educación de UNESCO Santiago, quien resaltará algunos conceptos para contextualizar la discusión que tendremos en esta mañana. Adelante, Valtencir, tiene la palabra. Bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias, Amparo. Buen día, good morning, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias también al equipo de interpretación que nos está acompañando en esos tres idiomas. Y nada, quisiera empezar primero agradeciendo a su presencia aquí. Un saludo muy especial a los panelistas, las panelistas. Tenemos a Javier González, director de Suma, buen amigo. También a Fiorella Jaim, presidenta del Consejo de Dirección de Ceibal, esta gran experiencia que tenemos en nuestra región, de la cual estamos todos muy orgullosos de tenerla en América Latina y el Caribe, y a mi colega Jerónima Sandino, experta de inclusión educativa aquí de UNESCO. Asimismo, un afectuoso saludo a las y los delegados de esos 33 ministerios de educación que nos han acompañado durante este tiempo y que hoy también están aquí con nosotros y que han acompañado y participado en este diplomado que hemos llamado Talento Digital para la Transformación e Innovación Educativa, que lo ejecutamos en conjunto con nuestros colegas del IPE, ¿no?, de Buenos Aires, a los cuales también agradecemos muy especialmente, a mis colegas de esta oficina de UNESCO y con el apoyo también de Huawei. Así que gracias a todos por hacer eso posible. Bueno, bienvenidos a este espacio que es regional, que hoy nos invita, ¿no?, en torno a una de las preguntas que creemos que es más urgentes de nuestra agenda educativa.
que es cómo garantizar, ¿no? Que esta transformación digital, ¿no? Tan prometedora muchas veces realmente pueda llegar a aquellos, ¿no? A quienes más la necesitan, ¿no? Y que realmente no sea otra herramienta, otras herramientas para profundizar esas crisis que tenemos. Y todo ello en una región que realmente tiene estas profundas desigualdades, ¿no? Según la CEPAL, hablamos de la región más desigual del mundo, ¿no? Donde más de la mitad de los estudiantes, nosotros sabemos por nuestros estudios, que están en las salas de clases no están adquiriendo esas competencias mínimas, ¿no? Por otra parte, tenemos un alto abandono escolar, ¿no? Un abandono escolar prematuro. Por lo tanto, realidades sociales complejas, realidades de resultados de aprendizaje complejo. Pero además, si miramos el último informe, ¿no? Del Global Education Monitoring Report de UNESCO de este año, vemos este gran desafío, ¿no? Que aún no logramos superar, que es uno de cada 6 niños y niñas en edad escolar en todo el mundo está excluido de la educación, ¿no? Están abandonando, ¿no? Solo 2 de cada 3 estudiantes están completando lo que es la educación secundaria. Si miramos específicamente en nuestra región, vemos que más o menos 9,1 millón de jóvenes están abandonando nuestro sistema. Entonces nos preguntamos cómo esta transformación digital realmente puede contribuir, ¿no? A mejorar estas cifras, mejorar estos aprendizajes de los que están en la escuela, mejorar estas oportunidades para que no abandonen antes y en definitiva puedan ser esos ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Que aprendan a lo largo de la vida. Así que a esta pregunta queremos también enlazar con los desafíos que trae también esta tecnología, ¿no? Sabemos que aunque esta revolución digital ha ofrecido grandes oportunidades de expansión, y ahí vemos, ¿no? Cursos de educación superior, etcétera, hay mucha participación, aún vemos que es muy difícil superar esas desigualdades en el acceso a la infraestructura, ¿no? A Internet, a dispositivos, pero también a estas capacidades, ¿no? A la alfabetización digital, a la alfabetización mediática, informacional. En fin, vemos que hay una dimensión de capacidades que tenemos mucho por hacer todavía. Y esto se hizo muy, muy fuerte, muy evidente durante la pandemia, ¿no? Ya no voy a traer las cifras, pero nos acordamos, ¿no? De aquellas imágenes de nuestros niños en árboles, ¿no? Subidos a árboles para buscar esta conexión. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿no? De todos estos temas, hay que tener también este contexto de nuestra región que es muy desafiante. Y el mismo informe de la UNESCO nos recuerda algo que muchas veces se olvida, ¿no? En ese a veces entusiasmo, hype por el mundo de la EdTech, ¿no? Que es que la digitalización de la educación puede beneficiar a veces a aquellos que ya están con ventaja, ¿no? Y ahí se acuerdan de esas cifras de los MOOCs, ¿no? Que muchas veces los que están haciendo los MOOCs son aquellos que tienen acceso y que tienen ya competencias y los demás, los que están más marginados, aún no consiguen, ¿no? Acceder a este mundo de la transformación digital. Y esa tensión que creo que está en el corazón del debate de hoy, ¿no? Cuando pensamos en lo que significa inclusión con mayúsculas, ¿no? Es lo que queremos hablar con estos panelistas fantásticos que nos acompañan hoy y con ustedes que se acaban de conectar y están ahí sumándose. Y la reflexión de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Y quisiéramos poner en contexto de dónde venimos para llegar a este webinario, ¿no? Este espacio de hoy, como hemos escuchado, es parte de ese proceso de UNESCO, ¿no? De esta oficina en colaboración con el IPE, de justamente trabajar en el marco de esta alianza que tenemos, que es una alianza, ¿no? Para la transformación e innovación educativa, que llamamos ARTE, que es una plataforma de encuentro de cooperación multilateral que realmente articula ministerios de educación y socios, organismos internacionales. Y desde este espacio hemos diseñado, ¿no? Ese itinerario formativo que queremos realmente orientar a fortalecer esas capacidades, ¿no? De los equipos técnicos que están ahí en el día a día diseñando, implementando, ¿no? Evaluando políticas públicas digitales dedicadas a educación. Y el año pasado complementamos, digamos, hemos finalizado la primera etapa. También hemos tenido este encuentro fantástico allá en Uruguay con muchos de los participantes de los cursos que escuchábamos ahí, que estaban trabajando en sus trabajos finales, ¿no?
Entonces, hemos acabado esta primera etapa, que fue un ciclo, digamos, general de formación que reunió, ¿no?, a todos esos funcionarios y funcionarias de la región que han podido trabajar de manera conjunta durante varios meses y han construido, creo que un lenguaje común, ¿no? Han intercambiado, han analizado marcos, normativas y desarrollado también proyectos muy aplicados a su entorno, a su contexto. Y eso es fundamental. Y justamente ese ciclo nos sentó las bases para lo que ahora les proponemos, que es esa segunda etapa, ¿no? ¿Y qué es el ciclo, ¿no?, de profundización que estamos diciendo y por qué importa, ¿no?, este momento de hoy, ¿no? Bueno, pues ese ciclo lo que busca es realmente profundizar, un deep dive, ¿no? Profundizar y retomar, digamos, elementos que hemos trabajado, pero focalizando algo más y ya no se trata, digamos, de construir un marco general, porque ya lo hemos hecho, pero lo que queremos es aterrizar y pasar, ¿no?, de ese análisis a propuestas concretas, ¿no? De ahí de mirar elementos como la gobernanza digital, que es clave, y ahí tendremos a Javier, ¿no?, también y las colegas que estarán trabajando y discutiendo este punto, pero elementos como infraestructura, como gestión de datos, ¿no? Y no podría faltar, ¿no?, el gran tema del momento, que es la inteligencia artificial. Como todo esto, no todos estos elementos separados no funcionan, pero cuando lo trabajamos juntos, lo vemos como infraestructura, ¿no? Como elementos que realmente puedan avanzar, puedan contribuir ahí ya con herramientas que deben realmente funcionar desde una perspectiva de inclusión entendida como derecho humano, que realmente apunta a que podamos ejercer ese derecho a la educación. Y eso significa incorporar dimensiones que no siempre están en el centro, digamos, de ese debate de la política digital, que es qué entendemos por inclusión, ¿no? Y ahí Javier de Suma y muchos han trabajado en informes antiguos de UNESCO en el marco del GEM, que trabajamos todos los elementos de inclusión, pero hoy queremos traer aquí a colación a aspectos del mundo de las personas con discapacidad, cuestiones de género, interculturalidad, multilingüismo, movilidad humana, etcétera, ¿no? Y eso significa también usar datos desagregados que muchas veces nuestros sistemas no lo tienen, analizar riesgos, ¿no?, y diseñar propuestas que sean realmente viables en estos contextos. Y ese trabajo, además, no parte de cero en la región. Y quiero poner en valor elementos que hemos venido trabajando, redes, como es la red de inclusión educativa que hemos llamado hace muchos años la RINE, que Jerónima nos hablará un poquito, y que la UNESCO convocó en el marco de esta red de inclusión dedicada a los estudiantes en situación de discapacidad. Hemos convocado a las escuelas de la región hace unos meses a compartir justamente estas experiencias de innovación para la inclusión de estudiantes con discapacidades. Y hemos seleccionado las mejores iniciativas que están pasando ahora mismo por un proceso de mentoría muy especializada, y estas iniciativas hoy conforman una comunidad de aprendizaje dedicada a la innovación y la inclusión. Y las reflexiones, ¿no?, los productos de conocimiento que salen de esta comunidad, yo creo que también son muy valiosos para el diálogo de hoy. Y hay más por venir. Y ahí hacemos un anuncio también que en el segundo semestre de este año, esta iniciativa de la RINE estará celebrando sus 21 jornadas de cooperación, que estará este año dedicada justamente a las tecnologías inclusivas y el uso de la inteligencia artificial para justamente remover esas barreras tan serias que tenemos en nuestros entornos, ¿vale? Para estas personas, niños, estudiantes en situación de discapacidad. Así que estos 19 países que hacen parte de la red estarán trabajando en eso y conectan de manera directa con esta iniciativa de hoy. Y como ven, este webinario es parte, ¿no?, de una serie de acciones, y eso es importante para nosotros de UNESCO, es articular iniciativas, ¿no?, que realmente vayamos con más fuerza a las soluciones que podemos compartir con ustedes. Y todo esto se vincula además con digamos, una nueva iniciativa de UNESCO, que es el Observatorio sobre Inteligencia Artificial en Educación.
para toda la región, para América Latina y el Caribe, que hemos lanzado hace un par de semanas. ¿Y qué es esto del observatorio? Pues justamente es un espacio para generar más evidencia, porque necesitamos más datos, más investigación y tener más elementos contextualizados a nuestros países. Entonces, en primer lugar, evidencia. Segundo, fortalecer las capacidades de policymakers, de docentes, de estudiantes, de qué significa todo esto sobre de la IA con esta clave de inclusión. Y en definitiva, en el tercer pilar, acompañar a los sistemas educativos para poder navegar de mejor manera en todo lo que significa eso de la transformación digital. Entonces, estos elementos que veremos hoy están muy enlazados con este observatorio, con iniciativas como la RINE y otras de UNESCO y de los socios que nos acompañan hoy aquí. Bueno, finalmente, para concluir y arrancar con este debate, pues nos preguntamos qué esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos de este seminario? Bueno, la verdad es que sea un ejercicio de intercambio, ¿no? De saberes, de conocimiento, de escucha activa, ¿no? Les invitamos a esto. Queremos también que las voces de este panel, ¿no? Las experiencias que salen de esta región tan rica que tenemos, que estos trabajos de los participantes, ¿no? Este itinerario formativo y el análisis crítico que hagamos hoy aquí se puedan traducir en definitivas en insumos concretos, ¿no? Para el trabajo de quienes toman las decisiones en política educativa. Queremos que eso pueda insumar y generar más impacto. Y queremos, al terminar esta sesión, que cada participante tenga un mayor entendimiento de su propio contexto, que también tenga, ¿no? Referencias nuevas, ojalá, que además también puedan conseguir un interlocutor más, ¿no? Con quien seguir pensando, co-construyendo, porque esto hay muchos elementos muy nuevos, ¿no? Y que tenemos que entre todos ir construyendo, ir aprendiendo. Eso es lo que venimos haciendo en esta región con todos estos trabajos, ¿no? Que he mencionado y que tenemos hoy este panel, ¿no? Con estas voces muy comprometidas de nuestra región que les invitamos a escuchar activamente, como decía, y sobre todo a llevarse, ¿no? Algo que pueda realmente apuntar a esta transformación educativa que tanto queremos. Porque no nos olvidemos, eso no es sobre la tecnología, eso es sobre transformar esa educación para realmente tener los resultados que tanto deseamos. Muchísimas gracias, una excelente jornada para todos. Muchas gracias, Val. Y justamente a partir de este marco que nos presentaste, vamos a organizar ahora esta conversación en tres bloques, ¿no? La idea no es tanto tener exposiciones aisladas, sino tratar de construir juntos una reflexión sobre inclusión educativa en la era de la inteligencia artificial. Y vamos a partir en cada bloque de una pregunta, ¿no? ¿Por qué la inclusión debe entenderse como una transformación de los sistemas educativos y no como una respuesta aislada o compensatoria? Luego vamos a abordar la inclusión como un fenómeno más multidimensional, especialmente en América Latina y el Caribe. Y finalmente vamos a discutir qué condiciones institucionales, pedagógicas, tecnológicas se requieren justamente para que la IA pueda contribuir a ampliar derechos y no a profundizar desigualdades. Bueno, y hoy nos acompañan Jerónima Sandino Ceballos, como presentaste, Val, coordinadora de la Red Iberoamericana de Educación Inclusiva, que nos ayudará a pensar la inclusión desde una perspectiva de derechos, desde la accesibilidad y desde la transformación de barreras. Javier González, director de SUBA, quien aportará una mirada desde la evidencia, la investigación, la innovación educativa y las políticas públicas orientadas a la justicia social. Y Fiorella Jaime, presidenta de Consejo de Dirección de Ceibal, quien va a compartir aprendizajes desde una política pública digital sostenida, ¿no? Con este foco en lo institucional, en la equidad y en las capacidades de innovación. Y bueno, junto con Amparo vamos a ir alternando la moderación y en cada bloque vamos a tener una intervención de unos 5 minutos, va seguida por una reacción o pregunta de otro colega del panel y luego un breve cierre de quien inició el bloque. Bueno, Amparo, te paso ahora la palabra para iniciar nuestro primer bloque. Muchísimas gracias, Fernando. Nuestro primer bloque lo hemos denominado Inclusión por Diseño, Accesibilidad, Diversidad y Derechos en torno a la IA. En este bloque nos acompañarán Jerónima Sandino y Fiorella Jaime.
con la idea de instalar la reflexión alrededor de la inclusión educativa, entendiéndola no tanto como una modalidad paralela ni una suma de adaptaciones, sino una transformación del sistema educativo. El cruce con la IA debe aparecer, por lo tanto, como una tensión central. La IA puede contribuir a remover barreras, generar apoyos y ampliar accesibilidad, pero también puede producir nuevas formas de clasificación, exclusión, estigmatización o accesibilidad aparente si se diseña sin enfoque de derechos, participación y supervisión humana. Jerónima, empezamos contigo. Quisiera comenzar con una pregunta base. Con frecuencia, la inclusión educativa se ha abordado mediante iniciativas focalizadas, compensatorias o dirigidas a ciertos grupos específicos. Sin embargo, una perspectiva de derechos nos invita a pensarla como un proceso de transformación del sistema en su conjunto. La diversidad lingüística, cultural, funcional, territorial, social, no debería ser entendida como un problema a gestionar, sino como una oportunidad para democratizar y enriquecer los aprendizajes de todas las personas. En la era de la inteligencia artificial, ¿qué significa transformar el sistema educativo para responder a esta diversidad? ¿Y cómo evitar que las tecnologías digitales y la IA se conviertan en nuevas respuestas fragmentadas en lugar de contribuir a remover las brechas estructurales? Entonces, te planteamos esta pregunta. Más adelante, Fiorella hará un comentario y cerraremos con otra intervención adicional de tu parte. Muchas gracias. Bienvenida, Jerónima. Muchas gracias, Amparo y colegas, por esta invitación. Como algunos saben, hablar tanto de inclusión como de transformación digital, innovación y ahora inteligencia artificial es un tema que me apasiona y es un tema que no siempre van de la mano y que no siempre convocan para conversar. Esta pregunta que me haces o estas varias preguntas en una, contestarla en 5 minutos es algo ambicioso, pero vamos a tratar de hacer la tarea. Bueno, para iniciar quisiera decir que la educación inclusiva, para tener en cuenta este marco, es un proceso, un poco como lo comentaba ahora, ¿vale? Es un proceso que está en constante cambio de adaptación, que busca transformarse y transformar los sistemas educativos para garantizar precisamente el derecho a la educación de todos y todas, desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Es importante tener en cuenta que cada estudiante importa e importa por igual. Finalmente, deberíamos decir que de eso se trata la inclusión. Esta no es una tarea fácil, para nada. La inclusión exige una transformación, un cambio de paradigma, tanto en la filosofía como en la práctica de la educación. Tenemos que estar lejos de un enfoque único para todos. No podemos ver la inclusión como un componente adicional a la educación, que era lo que hablaba también Fernando hace un momento. Es esencial que ese cambio de paradigma del que hablamos no permita ver la inclusión como no nos permita ver la inclusión como una condición esencial, tanto para su legitimidad como para su calidad y para que tenga la capacidad de responder a los desafíos que enfrentamos hoy, como es el tema que nos convoca de la inteligencia artificial en nuestras vidas. En las últimas décadas existe una mayor conciencia sobre la importancia de la educación inclusiva y equitativa, y esto ha contribuido a reducir brechas y abrir oportunidades. Sin embargo, sabemos, y más adelante con los colegas vamos a hablar de datos, que aún existe mucho camino por recorrer. Aunque el acceso ha aumentado, existen barreras visibles e invisibles que dificultan el camino para que logremos que el Objetivo de Desarrollo 4, que nos llama a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, sea una realidad. La educación inclusiva busca generar oportunidades educativas de calidad para todos y todas las personas con enfoques, prácticas y contenidos de enseñanza y aprendizaje que se adaptan y responden a las necesidades de estudiantes diversos, incluidas las personas con discapacidad que son con las que trabajamos en la red RINE. Para esto debemos pensar, como señalé antes, la transformación de los sistemas educativos hacia unos más inclusivos,
que permitan el acceso, pero también la pertenencia y el agenciamiento del estudiantado. Pero al hablar de acceso, no quiero hablar solamente del acceso físico a los espacios, sino también de asegurar que se minimicen todas esas barreras de aprendizaje. Como lo señala CAST en la actualización del DUA en 3.0, que se los recomiendo mucho porque tiene un cambio de mirada muy interesante, se habla de que creamos acceso cuando el diseño de los materiales, lo que incluye las tecnologías y las herramientas de asistencia y la experiencia, pueden ser alcanzados por todas y todos los estudiantes. Dicho esto, quisiera que reflexionemos un momento sobre cómo podemos usar mejor la tecnología, incluida obviamente la inteligencia artificial, para eliminar las barreras en las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes y pensemos también cómo se vería eso exactamente. Por ejemplo, para algunos estudiantes puede significar usar dictado o la función de hablar para escribir para sacar sus ideas. Y para otros puede significar usar la función de predicción de palabras o texto predictivo en un dispositivo móvil al responder una consigna de clase. Existen miles de ejemplos individuales que podríamos traer hoy en este momento. Todas estas funciones son ejemplos de lo que llamamos tecnologías inclusivas. Y las tecnologías inclusivas son herramientas y estrategias que reducen o eliminan las barreras en la experiencia de aprendizaje. Eso es muy importante porque muchas veces cuando la gente oye el término de tecnología inclusiva, piensa que eso es algo solamente para educación especial. Pero en realidad, la tecnología inclusiva es una herramienta que permite la generación de oportunidades para todos y todas. Y lo que queremos es que esto suceda en el aula regular, en donde están los estudiantes con discapacidad, sin discapacidad, migrantes, indígenas en general, todos y todas. No importa dónde ocurra el aprendizaje, en centros educativos presenciales, en programas virtuales, incluso en aulas hospitalarias, la adopción de estrategias y herramientas de tecnologías inclusivas como parte de la experiencia de aprendizaje genera empoderamiento y sentido de pertenencia para muchas personas. Y el punto del sentido de pertenencia es muy importante. Ya me queda poco. En noviembre del año pasado, en el primer foro iberoamericano de inclusión educativa de la RINE, nos acompañó Sergio G. Cabezas. Este es un profesor universitario especializado en experiencia de usuario, accesibilidad y narrativas transmedia que nos hizo pensar mucho en el uso de la inteligencia artificial precisamente para la educación inclusiva, que enfatizó mucho en que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, amplifica capacidades humanas solo si se diseña con criterios éticos, promoviendo la accesibilidad universal y representaciones dignas de la diversidad. Otro punto importante que señaló y que quiero compartir hoy con ustedes es que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un sistema que interpreta el mundo, que genera imágenes, proporciona textos y nos ayuda, pero también decide qué narrativas están circulando, qué cuerpos, qué identidades, qué tipo de personas y qué tipo de realidades aparecen o no aparecen, y si aparecen distorsionadas o aparecen de forma real. Y esto claramente tiene implicaciones muy profundas en la educación y en las políticas públicas y en los derechos de las personas. Se debe tener en cuenta que esta herramienta puede mejorar la vida de las personas, pero también dificultarla. Ya para cerrar, quisiera dejar la idea de que cuando se habla del potencial positivo de la inteligencia artificial, no se habla de un futuro súper lejano, sino de oportunidades que ya están disponibles para impulsar de verdad la inclusión educativa y social. La inteligencia artificial puede mejorar la accesibilidad. Como sabemos, genera subtítulos, nos permite generar textos y lectura fácil, descripción de imágenes, materiales, todo en cuestión de segundos. Esto no sustituye el apoyo humano ni a los docentes, ni a las familias, ni a las personas que están en constante relación, pero sí puede eliminar barreras, sobre todo de tiempo, y permite personalizar algunos puntos en la educación. Es decir, por ejemplo, ajustar explicaciones, simplificar contenidos y proponer actividades según el ritmo de aprendizaje y las trayectorias de cada estudiante. Esto puede liberar el tiempo docente para algo esencial,
que creo que es un punto muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial, la relación humana. La relación, por ejemplo, educativa con los y las alumnas y con el entorno. Hasta ahí dejo Amparo para que podamos seguir entonces en la conversación con los colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jerónima, y gracias por tu amplia respuesta y por llevarnos directamente a lo tangible, a pensar en ejemplos concretos de cuándo la inteligencia artificial puede apoyar a la inclusión y cuándo no. Quiero invitar a Fiorella para que comente tu primera exposición y luego volvemos a ti. Adelante, Fiorella. Hola, buen día. La verdad que muy interesante esta primera exposición. Desde la experiencia, una política pública de ya una cierta trayectoria, como Ceibal, nosotros contamos con guías para el diseño de cada una de las herramientas que vamos a incluir para tener en cuenta ya el DUO, el diseño universal de aprendizajes, desde el momento mismo del diseño y están establecidas ciertas etapas que implican la validación en ambientes de la realidad, de la educación en la realidad. Tenemos justamente ahora hace poco la experiencia de trabajar con UNICEF en un proyecto de generación de libros digitales inclusivos, accesibles, usando herramientas de inteligencia artificial, bien en la línea de lo que decía Jerónima de aprovechar el potencial que tienen estas herramientas para poder generar esa inclusión en todos los niños y en todas las niñas en un salón de clase. Pero hemos visto que muchas veces los sistemas digitales en realidad primero se diseñan y después se adaptan en algunas, en algunas ofertas que hay en el mercado. Entonces, parte de mi pregunta iría por los criterios mínimos que tendrían que estar presentes en los diseños de plataformas y si te estás basando o si trabajan, por ejemplo, con algunos criterios como los de UNICEF en cuanto a qué necesitamos tener a la hora del diseño de herramientas digitales. Y la segunda parte venía más por el lado de después los programas que se llevan adelante utilizando tecnología. En Uruguay, en la región y en el mundo, lamentablemente, tenemos brechas de género muy importantes en cuanto a el uso de tecnología, en cuanto al tema de STEM en general, pero sobre todo de matemática, ingeniería, tecnología, más que ciencias quizás. Y parte de lo que hemos visto es que el diseño mismo de intervención de un programa puede influir en achicar o generar incluso mayores brechas de género en estas áreas. Entonces, bueno, la pregunta sería, esos criterios que hay que tener a la hora de diseñar herramientas o diseñar programas con tecnología. Muchísimas gracias, Fiorella, y le damos el paso nuevamente a Jerónima. Adelante, Jerónima. Muchas gracias, Fiorella. Y quería comentar antes de hablar de los criterios, de lo que comentabas de los libros, de los textos digitales inclusivos con UNICEF. Pudimos precisamente en el foro en Bolivia, el equipo de UNICEF, Alejandro Retamoso, pudo presentar la experiencia y es una maravilla. Yo creo que ese tipo de experiencias de los textos, de cómo convertir los PDFs en libros realmente inclusivos y que tenga, por ejemplo, el tema de la interpretación de lengua de señas y que pueda tener el acceso y los datos abiertos y todo eso. Yo creo que eso también da un mundo para poder comentar y son experiencias que deberíamos generar también ese intercambio. Y sé también que en Colombia están haciendo otra con UNICEF. Entonces, la parte de la creación de materiales hace parte también de las tecnologías inclusivas. Entonces, es un punto que señala es bien importante y para poderlo trabajar con todos los países. Y sobre los elementos, creo que debemos tener en cuenta primero que el diseño de tanto las herramientas como la prueba y la evaluación debe hacerse con participación de las personas
personas y de todas las comunidades con las que se va a trabajar, sean niños, niñas y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, todos los que participen, también los docentes, las familias, todos los que harán uso, porque precisamente como decías tú, si no participan en su diseño, va a ser muy difícil también que se sientan representados y que se sientan, que se pueda lograr esa pertenencia con las herramientas. Por ejemplo, en la red hemos, en las iniciativas que comentaba Valtencir hace un momento, hay un ejemplo en Colombia con el diseño, ellos diseñaron una iniciativa de STEM, que precisamente trata de trabajar la diversidad, pero en su totalidad. Entonces trabajan con niños con discapacidad, con indígenas, migrantes y un foco también con género. Esa iniciativa es muy bonita porque además es en una zona selvática de Colombia en la cual se llega solamente en, en, en avioneta y la cual la conectividad es bien compleja. Entonces las condiciones no son las mejores, pero se está haciendo lo mejor. Pero respecto a las condiciones, creo que el diseño tanto de las herramientas como de los programas también se debe hacer teniendo en cuenta a quienes participan. El segundo, todas estas herramientas tienen que tener en cuenta los sesgos algorítmicos. Los modelos aprenden del mundo, pero también aprenden de sus desigualdades. Entonces, si los datos están desequilibrados y que suelen estarlos, la inteligencia artificial va a reproducir todo ese desequilibrio. Y el tercero, que es importante, sobre todo en el caso, por ejemplo, del tema de discapacidad, también de indígenas o de algunas minorías étnicas, es la invisibilización. Entonces, cuando ciertos cuerpos, ciertas culturas o ciertas realidades no aparecen en estos datos, pues la inteligencia artificial no sabe cómo representarlos y lo que no se representa no existe para el sistema o para lo que estamos trabajando. Entonces se pierde tanto la narrativa, pero a la vez de que se pierde esa narrativa y que no la hemos representado, genera barreras y la invisibilización. Bueno, muchas Gracias. gracias, Jerónima. Muchas gracias, Fiorella. También creo que este primer bloque deja instalada esta idea central, ¿no? Que la inclusión no se juega solo en el acceso a una herramienta, sino justamente en esta capacidad que decías del sistema, ¿no? Para identificar y para remover barreras. Y eso nos lleva al segundo bloque, ¿no? Si las desigualdades son multidimensionales, necesitamos evidencia, necesitamos datos. Necesitamos evaluación que pueda ser capaces de ver justamente estas intersecciones, especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial, porque justamente la IA puede ayudar a reconocer patrones de exclusión, pero también puede invisibilizar a quienes no están adecuadamente representados por los datos. Y con esta preocupación pasamos ahora a Javier. Javier, desde la investigación y la innovación educativa, ¿qué tipo de evidencia necesitamos para comprender estas intersecciones? Y pensando muy particularmente en la inteligencia artificial, ¿cómo evitar que los datos agregados, incompletos o sesgados invisibilicen justamente a quienes enfrentan mayores barreras? Javier, tus 5 minutos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a UNESCO por este espacio que me parece que es clave, porque por un lado, tal como decía Valtencir y otras personas, es un espacio, primero que nada, nuestro, quiero destacar eso, latinoamericano, donde nos encontramos y veo muchas caras conocidas entre los participantes de ministerios con los cuales trabajamos en la región. Entonces yo creo que primero que nada destacar este espacio como, si bien grande o masivo, es a su vez íntimo y muy propio latinoamericano. Así que felicitar a IPE, a UNESCO por este espacio que además creo que da la posibilidad de hablar un tema claramente muy importante y por lo tanto una temática que requiere mucho más profundidad y desde una mirada que también eso es lo que más me gusta de este foro y de UNESCO, todo el trabajo que está haciendo tanto Altencir en la región, a través de las distintas oficinas, IPE, pero también UNESCO desde París. Es desde una visión crítica. El atreverse a tomar esto con la importancia y la seriedad que tiene. Y esto no implica ni estar en contra de la tecnología en ningún caso. Las sociedades solamente avanzan a partir del conocimiento, la ciencia, la innovación. Tenemos que estar siempre abiertos
y viendo por dónde esa nueva tecnología y conocimiento se puede poner para el buen uso. Pero por otro lado también no podemos ser, ¿no es cierto?, naif, digamos, en el sentido de comprarnos rápidamente las distintas modas, la presión incluso económica, porque esto hay que decirlo, y lo ha dicho la UNESCO, ¿no es cierto? La presión de las grandes EdTech que se acercan a los gobiernos ofreciendo todo tipo de, digamos, de recursos que a veces obviamente muchos países terminan por aceptar porque no hay muchas otras alternativas, pero sin tener, ¿no es cierto?, la capacidad de realmente regular, de ejercer una gobernanza sobre esas plataformas, etcétera. Por lo tanto, no debemos caer en ninguno de los dos extremos, ni en un pesimismo, digamos, reactivo, ni tampoco en un optimismo infundado. Porque, gracias Fernando por la pregunta respecto a la evidencia, y aquí me baso no en uno o dos estudios, sino que los metaanálisis que ya comienzan a salir respecto a inteligencia artificial nos muestran la cantidad de riesgos que tiene. Es decir, hoy día, y digámoslo claramente, lo dijo la UNESCO antes en el GEM Report que se lanzó en Ceibal respecto a la tecnología en general, ¿no es cierto? Pero hoy día respecto a la IA, hoy día hay más papers que muestran los riesgos que los beneficios. Nuevamente, con esto no quiero caer en ninguno de los dos extremos, pero tenemos que poder decirlo sin ser catalogados como que somos, digamos, iconoclastas, digamos, y que queremos, o sea, perdón, que queremos, ¿cómo se llama? Estar en contra de la tecnología. Entonces, lo que me parece es que eh, es importante tener esa moderación respecto a este tema. Hoy día, y digo dos temas muy importantes para el promedio, antes de irme a las exclusiones y a las desigualdades, que sin duda es lo central, porque estas minorías del sistema a la larga se transforman en las grandes mayorías del sistema, ¿no? Cuando las sumamos. Y entonces, lo que vemos es que por un lado la IA tiene un problema en el aprendizaje, que es lo central, en lo que se llama el offloading, es decir, hay una delegación de ¿no es cierto?, procesos cognitivos claves que hacen que por primera vez, ¿no es cierto?, vemos que hay una campana que se está dando vuelta por primera vez desde que se mide, ¿no es cierto?, distintos tipos de test de inteligencia en que se están mostrando que las nuevas generaciones están teniendo, ¿no es cierto?, un IQ más bajo, ¿no? Uno puede cuestionar las medidas y qué es lo que es el IQ, y hay todo tipo obviamente, de discusiones académicas respecto a esto, pero sí nos debe llamar la atención de que efectivamente a los jóvenes, quién sabe, lo estamos desde el punto de vista cognitivo, privando de ciertos procesos importantes. Y después hay un proceso que se llama psychopathy, que tiene que ver con este tema más de hasta qué punto las distintas plataformas pueden o no promover comportamientos prosociales y que son importantísimos en el ámbito de la inclusión para el tema hoy día. Porque la inclusión pasa, no solamente, y así lo decíamos en el informe que hicimos entre Suma e UNESCO, ¿no es cierto? Que hicimos para el 2020, decíamos la inclusión, y esto es importante, no es solamente reconocer las diferencias y valorarlas, sino que también es construir sobre ellas. Y en América Latina somos buenos para reconocerla, a veces desde el punto de vista hasta discriminatorio. Hemos movido hacia valorar esa diferencia, pero nos cuesta mucho todavía como sistema, como sociedad y sin duda como docentes y escuelas el construir sobre esas diferencias. ¿Ya? Ahora, para eso entonces hay que tener ciertos marcos éticos en los estudiantes y promover, ¿no es cierto?, ciertos comportamientos prosociales que la misma IA pareciera estar atentando contra ella. No tengo tiempo de entrar en los estudios, pero son estudios de la Universidad de Stanford, de Harvard, etcétera, que muestran, ¿no es cierto?, y esto ha terminado en algunos casos incluso en IA asesorando niños hacia el suicidio. Estoy yéndome al caso más extremo, ¿no?, que existe, que ha sido documentado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, desde el punto de vista normativo, cognitivo, etcétera, la IA es un potencial beneficio grande, y vamos a hablar, ahora me voy en qué área, pero también es muy importante mantener muy activa la mirada respecto a los riesgos muy reales y muy concretos de que nos tiramos a abrazar esto, digamos, sin mayor reflexión, vamos a terminar peor, ¿ya? Entonces,
quería simplemente decir, como digo, este es un espacio importantísimo. Nosotros de Suma hemos venido trabajando el tema de la equidad y la inclusión fuertemente a través de lo que fue el GEM Report. Sabemos que la desigualdad en América Latina es bestial, es multidimensional y multisectorial. O sea, hay unas intersecciones que hacen que sea sumamente difícil, ¿no es cierto? Muchas veces abordar este proceso, pero no nos queda otra. O sea, el sistema, tal como decía Rawls, ¿no es cierto? El principio número uno de cualquier sociedad tiene que ver con la justicia social, antes que la eficiencia, ¿no? Y eso también se traspasa a los sistemas de IA. Hoy día los sistemas de IA son erguidos, son diseñados para optimizar desde el punto de vista de la eficiencia y no necesariamente desde la equidad y la justicia. Y eso sería anti-Rawlsiano, digamos, desde el punto de vista de filosofía pública. Entonces déjame simplemente muy rápido mencionar algunos temas. Como digo, por supuesto la IA puede ampliar oportunidades para los estudiantes excluidos. Baja, por ejemplo, hay importantes experimentos en Brasil, en el sentido de, o digamos, de programas, digamos, ¿no? Pilotaje, me refiero, herramientas con subtitulado automático, texto a voz y voz a texto, traducción de apoyos visuales, etcétera. En México vemos ya varios ejercicios de pilotaje en el ámbito más lingüístico y cultural de minorías, ¿no es cierto? De estudiantes, ¿no es cierto?, más de minorías étnicas, en términos de adaptación lingüística, generación de recursos, ¿no es cierto? Temas de traducción para alumnos también migrantes. O sea, la región se está moviendo hacia un uso efectivo para el acceso, yo diría, de la educación. Y eso sí hay que aplaudirlo. Y claramente ahí donde está muy, muy fuerte este potencial de la IA. Junto con ello también lo que es el fortalecimiento y el apoyo a los docentes para atender esa diversidad. Recordemos, y aquí también hay que contextualizar, Javier, el estamos en el docente, tiempo. Si querés ¿sí? ir Entonces cerrando, después igual sigue. Sí. ok, el último minuto entonces. Lo que hay que contextualizar es que nuestros docentes no han sido formados para la inclusión y por lo tanto la IA es una herramienta sumamente potente para poder acompañar a estos docentes en entregar distintos tipos de alternativas y estrategias docentes para abordar esa diversidad. Como digo, bueno, no me pasa lo mismo a los panelistas, es un tema muy amplio y complejo, pero entiendo los tiempos. Así que gracias, Fernando. Disculpa si me pasé un No, poquito. muchas gracias, Javier. Y ahora invitamos a Jerónima a dejar tu comentario, reacción o pregunta para esta intervención de Javier. Tenés 2 minutos máximo. Les pido que seamos muy breves, así logramos mantener Sí. el timing del encuentro. Sí, no, no te preocupes. No, muchas gracias, Javier. Creo que alcanzamos a ver un panorama y un camino bien interesante desde el metaanálisis que habla de los riesgos, los marcos éticos, los estudios, los potenciales, pero también los riesgos, teniendo en cuenta la justicia social. ¿Cómo podemos hacer la ampliación de las oportunidades, un uso efectivo en la educación, que creo que es el foco importante, y el tema de los docentes? Teniendo este marco y como estamos hablando de educación inclusiva e inteligencia artificial, quisiera de pronto si nos pudieras ahondar precisamente en estos estudios que ustedes realizan, ¿no? Porque muchas veces estos grupos, como las personas con discapacidad o algunos grupos en situación de exclusión, no aparecen adecuadamente en algunos sistemas de información o las categorías no son o están invisibilizados. ¿Cómo crees tú que podemos producir o cómo han hecho ustedes también desde Suma con todos estos estudios, cómo podemos producir evidencia rigurosa sin reforzar categorías rígidas o miradas deficitarias sobre las personas, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo combinar los datos desagregados, participación y sobre todo el enfoque de derechos cuando hablamos de inteligencia artificial y toma de decisiones educativas? Gracias, Javier, Javier. 2 minutos para el cierre. Sí, muy bien. Mira, dato para importante. En la región hemos avanzado, para tampoco ser solamente hablar de lo negativo. Hemos avanzado muchísimo en temas, por ejemplo, en los censos, el año 80, eh, apenas, ¿no es cierto?, 6 países de toda la región tenían alguna pregunta sobre grupos de minorías étnicas. Hoy día casi todos tienen, salvo uno, tienen preguntas del tema étnico. Las preguntas del grupo de Washington son implementadas bastante ampliamente, aunque todavía falta
todavía 9 países de nuestra región, de acuerdo al GEM 2020 que hicimos en conjunto con UNESCO, nos mostraba que no tenía. Por lo tanto, hemos avanzado, pero sin duda nos falta mucho más para poder identificar. Ahora, para ir muy breve, muy rápidamente, como me pide Fernando. Uno, yo creo que hay que pasar de clasificar personas a identificar ciertas barreras. No es solamente, por ejemplo, quién tiene discapacidad, sino que también preguntar dentro de nuestros cuestionarios qué barreras enfrenta, qué apoyos requiere, qué condiciones facilitarían, por ejemplo, su participación. Entonces, eso es como un tema que tenemos que ir madurando en nuestros cuestionarios, ¿no? Segundo, yo creo que en general, si bien tenemos que seguir aumentando la capacidad de tener datos desagregados, tenemos que evitar estas categorías rígidas, es decir, efectivamente introducir el tema de la interseccionalidad de los datos. Tercero, yo creo que hay que incluir no solamente la perspectiva cuantitativa, sino que también la voz de las personas que están afectadas por estas desigualdades, en términos de experiencias de discriminación, en términos de sentido de pertenencia. Y por lo tanto, eso nos va a enriquecer la mirada respecto a los datos y por ello entonces requerimos mucho más participación de las comunidades afectadas. Ahora, respecto al tema de cómo operamos estos sistemas, yo creo que es importante, y con esto termino, Fernando, decir, uno, el diseño de la IA tiene que tener como objetivo explícito el tema de la equidad, por sobre simplemente la optimización. Segundo, tenemos que, y aquí muchas de las personas que nos escuchan están obviamente en los ministerios de educación, tenemos que tener más capacidad de auditar los algoritmos para detectar los sesgos que están incorporados en esos algoritmos, introduciendo supervisión del ser humano, o sea, humana en las decisiones relevantes que tienen que ver con esto. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia sistemas de gobernanza de datos y marcos más éticos del uso de esta evidencia. Así que así respondería muy brevemente a la pregunta, Jerónima. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le paso a Amparo. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, continuamos al siguiente y último bloque, eh, en donde tendremos la participación eh, de Fiorella Haim. Y le invito, por favor, a encender su pantalla. Hola. Sí. Perfecto. Fiorella, para que un sistema educativo sea verdaderamente inclusivo, no alcanza con incorporar tecnologías, se requieren políticas públicas con enfoque de derechos, datos desagregados, currículos pertinentes, formación docente, accesibilidad, tecnologías de apoyo, condiciones de acceso y participación activa de comunidades y familias. Desde la trayectoria de Ceibal como política pública digital sostenida desde hace tantos años, ¿qué condiciones institucionales permiten que la tecnología contribuya realmente a la inclusión? Y mirando hacia la incorporación de la inteligencia artificial, ¿qué aprendizajes son claves para incorporarla con criterios de equidad, accesibilidad y responsabilidad? Muchas gracias. Adelante. Gracias, Amparo. Creo que algo clave de la historia de Ceibal y que llevó a tener estos 19 años ininterrumpidos con 5 gobiernos diferentes, de signos políticos diferentes, que mantuvieron una política pública, tiene que ver con la institucionalidad justamente. Ceibal eh, es una entidad que tiene como cometido específico la transformación digital en la educación pública entre los 6 y los 18 años. En la dirección, en el Consejo de Dirección que me toca presidir, está el ministro de Educación y Cultura, está el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública y está un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el tener esa institución con un centro de innovación educativa con un objetivo muy claro permite generar un responsable
que pueda, de alguna manera, a mí me gusta decir, armar el sudoku, hacer que todo funcione. Lo que hemos visto en la región muchas veces es que se reparten y se diluyen las responsabilidades. Hay un ministerio que está a cargo de la conectividad, hay otro ministerio que está a cargo de los contenidos, hay otro ministerio que está a cargo de la formación y no están en consonancia. Entonces, el poder decirle a una escuela, a una comunidad docente, a familias, a estudiantes, que cualquier problema que tengan relacionado con la integración de la tecnología en la educación tienen a un único referente, más allá que luego nosotros como Ceibal nos demos vuelta y podamos ir con la institución que corresponda a resolver el problema, es muy valioso. Es muy valioso porque al final del día a la persona no le importa si le falló el wifi, si la plataforma se cayó, si lo que pasó fue que se olvidó de la contraseña, si su equipo se le llenó la memoria y no está funcionando. No importa. El problema que tiene es que no está pudiendo usar su herramienta educativa, que no está pudiendo conectarse a su programa. Entonces, el poder tener un responsable institucional claro, definido, que pueda dar eh, respuesta a cualquiera de estos aspectos que hacen que se pueda llevar adelante un programa educativo y que no es solo entregar una laptop o instalar wifi o generar el soporte técnico o hacer la formación de docentes o analizar los datos, sino que es una globalidad, ¿no? O sea, el poder tener esas conversaciones sobre contenidos con las plataformas, como decía hoy Fernando, ¿no? Eh, yo acá querría hacer hincapié también en un aspecto que es central y sobre todo ahora hablando de la inteligencia artificial como una tecnología nueva, pero no deja de ser una tecnología más que se incorpora a la educación, que tiene que ver con esto de tener claro cuáles son nuestros objetivos. Y acá me parece que la mirada de cada uno de nuestros países, tiene que tener esa definición desde los ministerios, desde los gobiernos de cada país, de cuáles son los problemas importantes en nuestros contextos. Y definir la estrategia, tanto de implementación de programas, adquisición de herramientas, como evaluación después, en función de eso. Me parece que eso es crítico. Me parece que muchas veces escuchamos sobre estudios generales, sobre etiquetas que se aplican a, a implementaciones muy diferentes, a diseños muy diferentes. Nada más que hablar, por ejemplo, del tema pantallas. Se habla de las pantallas y uno no sabe si se está hablando, por ejemplo, de bibliotecas digitales que puedan generar acceso a la lectura, o si se está hablando de juegos, o si se está hablando de redes sociales, pero se generan como opiniones muy categóricas o estudios muy categóricos que dan cuenta de una gran diversidad de situaciones. Entonces, ahí me parece que es muy importante volver a entender cómo es ese caso, cuál fue ese problema identificado, cuál fue el contexto en el que se buscó darle una solución, cuál fue el diseño que se adoptó, cuál fue la implementación que se llevó adelante, y ahí sí hacer un estudio, una evaluación, que no tiene por qué llevar tampoco décadas en realizarse. Se pueden hacer estudios con mucho poder, bastante rápido, estudios de impacto, experimentales, y que eso pueda realimentar y permitir una adaptación y un ajuste constante. Hoy las herramientas que tenemos nos permiten, sobre todo con el tema de procesamiento de datos, tomar mejores decisiones, evaluar mejor las opciones que tenemos. Y querría decir nomás para cerrar, y porque bueno, vi en algún comentario en el chat que hablaban del tema del desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes. Me parece que es fundamental en este momento de inteligencia artificial generativa tan extendido, generar en los estudiantes, en los docentes, en las familias, en las comunidades, esa alfabetización en inteligencia artificial mínima. eh, ¿Qué es la inteligencia artificial? No es magia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo a partir de ese funcionamiento entonces yo voy a tener ciertas limitaciones o ciertos riesgos? ¿Cómo la voy a usar para aprovechar las oportunidades? Bueno, con eso quería cerrar esta intervención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fiorella. Muy importante la contextualización de lo clave que es una gobernanza, la institucionalidad y ese método con el que funciona también la institucionalidad. Y queremos invitar entonces a Javier González para que comente esta primera intervención tuya. Adelante, Javi. Muchas gracias, Amparo. Y muchas gracias, Fiorella, por tus palabras interesantes. Obviamente, siempre el caso de Sobral, tal como tú lo mencionabas, es un caso destacado en la región, en el acercamiento a la tecnología de los estudiantes. Pero también dicho por el mismo Ceibal y sus evaluaciones como un ejercicio aún siempre en desarrollo. O sea, la promesa de la tecnología como impulsor definitivo del aprendizaje, incluso en el caso de Ceibal no se logra, no se todavía concretar del todo, ¿no? Hay algunos casos que sí, otras que no. Hay evidencia que es de que la adaptabilidad que ustedes están haciendo, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿no es cierto?, con el PAM y otro, va mejorando en algunos casos, pero todavía, a pesar de eso, está el tema, ¿no es cierto?, de que la tecnología todavía está por mostrar su potencialidad, tanto en las tecnologías, entre comillas, antiguas, como en las nuevas. Entonces, la pregunta que me gustaría hacer es, desde esa visión más desde la prudencia, desde la equidad y la innovación, es cómo decidir en los países cuándo es el momento de entrar y con qué tecnología, qué innovaciones escalar y cuáles no. Y por lo tanto, ¿qué deberíamos estar mirando nosotros en los sistemas educativos? Si me paro como ministro de Educación o me paro como encargado del área de tecnología y de aprendizaje. ¿Qué tipo de criterios, a partir de la riquísima, importantísima, ¿no es cierto?, y potente experiencia de Ceibal, dirías tú que hay que tener en cuenta en estos casos? Bien, yo creo que parte de lo que vos estabas diciendo tiene un poco que ver con lo que dije de qué es lo que medimos y qué es lo que buscamos medir. Me parece que durante muchos años, sobre todo, bueno, por quizás un poco la industria de la producción de artículos académicos, no se han hecho las preguntas adecuadas. No sé, yo creo que no hay estudios de por qué podría ser importante en una escuela tener luz eléctrica y no seguir con velas en casos que fuera posible, viendo cuáles son los efectos de los aprendizajes en con esa infraestructura. Yo creo que el Wi-Fi, por decir algo, es lo mismo. Uno puede instalar Wi-Fi como tecnología en muchas escuelas y no por eso generar más aprendizajes, pero es parte de la infraestructura que es necesaria para llevar adelante a los programas. Y lo que sí tiene sentido preguntarnos es si los programas que llevamos adelante, usando esa infraestructura, que puede ser Wi-Fi, que pueden ser laptops, que pueden ser plataformas, si esos programas que llevamos adelante están teniendo resultados para lo que queremos hacer. Por ejemplo, si enseñamos inglés a través de un sistema de videoconferencia, ¿los chiquilines están aprendiendo inglés o no? Si usamos un sistema de plataformas para enseñar matemática, los docentes que usan esas herramientas están logrando que sus estudiantes, por ejemplo, que son de contextos más desfavorables, rompan las brechas que hay. Bueno, midamos eso. Entonces, me parece que con la inteligencia artificial es lo mismo. Si nosotros generamos acceso a sistemas de inteligencia artificial, ya sabemos que no va a tener ningún efecto. Eso no va a tener efecto en los aprendizajes. Ahora, por ponerles un ejemplo, si diseñamos un programa específico para aprender a construir textos argumentativos para chiquilines que están en noveno año, chiquilines de 15 años, para que puedan hacer un texto argumentativo. Y diseñamos junto con docentes una herramienta basada en inteligencia artificial que los vaya guiando en ese proceso. Bueno, estamos, por poner un ejemplo en este momento, con fondos de la OEI, evaluando con un diseño experimental, un grupo de tratamiento, grupo de control, esa herramienta, a ver si aplicada de la forma que tiene que ser aplicada, con los docentes a partir de la intencionalidad pedagógica y no como una herramienta nomás que está disponible, genera mejores capacidades en estos chiquilines que tienen 15 años y que tienen que escribir textos argumentativos en la producción escrita.
bueno, en unos meses espero estar diciéndoles cómo nos fue y si vale la pena y si vale la pena escalar. Nosotros en Ceibal el año pasado hicimos 11 estudios diferentes sobre distintos resultados de preguntas que teníamos específicas sobre distintas situaciones concretas y específicas, y me parece que la clave es esa, es medir cosas concretas que nos interesan en forma concreta y que se pueden lograr a través de la tecnología. Y a partir de ahí, escalar o no escalar a partir de la evidencia generada. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Fiorella, muchas gracias, Javier, también por tu comentario. Y creo que este bloque también nos deja esta idea muy importante, ¿no? Que la inteligencia artificial puede abrir posibilidades solo, y estos ejemplos serán muy claros, si existe un ecosistema institucional capaz de orientar, capaz de evaluar, capaz de sostener y corregir el uso, ¿no? Por eso creo que esa experiencia que trae igual es clave para mirar e inspirar el sentido regional de hacia dónde vamos con esto. Y bueno, estamos recontra excedidos de tiempo. Les vamos a pedir una última idea para cerrar el panel en menos de 30 segundos a cada uno de los panelistas. Una idea con la cual querrían dejarnos o querrían que la gente, los funcionarios los funcionarios y las funcionarias que los están escuchando puedan llevarse en el día de hoy. Bueno, invitamos a Jerónima. ¿Te animás? Una idea muy cortita, menos de 30 segundos. 10 segundos. No, bueno, yo creo que retomando un poco lo que habíamos hablado antes, creo que con lo que me quedo es que la inteligencia artificial debe ser diseñada y desplegada desde un enfoque participativo y sobre todo centrado en la equidad, ¿no? Que participe realmente las comunidades, tanto estudiantes, incluidos niñas, niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, las familias y que los datos sean realmente representativos con criterios de evaluación que prioricen accesibilidad, diversidad y justicia social. Muchísimas gracias, Jerónima. Javier. Muchas gracias. Em, yo diría que el foco y- tiene que ver con que en esta etapa de la sociedad y la humanidad, y que donde la escuela está anidada y es parte de este presente, pero también del futuro, tenemos que poner muy fuerte en la humanidad, en lo humano de la educación, en la interacción humana. Y por lo tanto, en ese, especialmente, digamos, en el núcleo pedagógico, es decir, son nuestros docentes los que van a lograr que la educación sea más inclusiva. Y todos los sistemas, obviamente, para el apoyo para esa interacción pedagógica correcta. Ahora, dicho eso, entonces la pregunta es si ese es el foco, si el foco es la justicia social, el foco es fortalecer lo humano, entonces ahí, desde ahí, entonces uno puede preguntar cómo complementa esa acción la tecnología. Y por cierto que lo tiene, por cierto tiene un lugar muy importante, pero partiendo de esa pregunta, he visto ya en primera persona ministerios de la región que están tomando una aproximación distinta, que lamentablemente están poniendo primero hay que introducir esta tecnología porque esto genera votos, esto genera una visión de modernidad, esto genera la visión de que nos estamos moviendo más rápido que el resto. Y después vemos cómo esto se va insertando, ¿no es cierto?, en el currículum, en la pedagogía, etcétera. Creo que hay que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes desde una perspectiva de derecho, tener mucha claridad, mucha frialdad de cabeza en eso, de no caer, digamos, muy rápidamente en una acción irreflexiva. Creo que la decisión de qué tecnologías introducir tiene una dimensión ética ineludible y apelaría a esa última idea. Gracias. Muchas gracias, Javier. Fiorella, tu última idea. Bueno, muy rapidito, reforzando la importancia entonces de la alfabetización en inteligencia artificial y en tratar de aprovechar las oportunidades que nos da la inteligencia artificial para varios de los desafíos que todavía tenemos como región, sin olvidar los otros aspectos fundamentales. Nosotros tenemos un manifiesto
para todo lo que es la introducción de inteligencia artificial en la educación, que tiene 7 principios. Están estos dos centrales, la alfabetización y el aprovechamiento de las oportunidades, pero tenemos 5 más que también tienen que ir en conjunto, que tienen que ver con la ética, con el uso seguro y responsable, con el humano en el centro, bueno, con la responsabilidad humana. Y los invito a todos y todas a acceder a este manifiesto, así como a marcos pedagógicos que tenemos para el uso de la inteligencia artificial en la educación, materiales, publicaciones, resultados de estudios en nuestra página web, lo encuentran en la página de Ceibal, y creo que ahí van a poder encontrar muchísimos más materiales también. Y bueno, esto realmente el tiempo es muy corto, daría para muchísimo más, pero agradezco el haber tenido este espacio y el haber podido un poco tratar de intercambiar también con los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer, bueno, a Val, a Jerónima, a Javier y a Fiorella, ¿no? Por sus aportes, por ayudarnos a pensar estos desafíos desde estas perspectivas complementarias. Bueno, decirles ahora que a los que forman parte de nuestro diplomado, de nuestro curso, los invitamos a que permanezcan en sala. La transmisión en vivo se va a cerrar y ahora aquellos que van a estar en la sesión del taller que forman parte del diplomado van a ser transportados a los breakout room. Queremos agradecerles a todos y le paso la palabra a Amparo para las palabras finales. Muchísimas gracias, Fer. Y solo reforzar la idea que atravesó todo el encuentro. La inteligencia artificial no define por sí misma el futuro de la educación. Ese futuro dependerá de las decisiones políticas, pedagógicas, institucionales y éticas que tomemos como región en cada uno de nuestros espacios, de los frentes en los que estamos aportando y a seguir también construyendo este conocimiento conjunto en estos espacios colaborativos de encuentro en el que, aunque estamos 33 países, estamos muy casa adentro, como lo dijo Javier. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y nos vemos muy pronto también.